Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 45 del tratado de Baba Kama. Comenzamos al final de la página anterior. La Mishnah nos dice Shor Sheu Yotze Lisakel, un toro que ya fue condenado por el Bedín y que es mandado a ser apedreado. Veikdisho Be'alav. Ahora, cuando ya fue condenado a apedreamiento y ahora viene el dueño del toro y lo hace Ekdesh, lo dona para el Bet HaMikdash. Eno Mukdash no está consagrado, no hizo nada. Ushhato, si le hizo Shejita, Besaró Asur, su carne está prohibida. Veimachelon Igmardi no, Igdisho Be'alav, pero si es antes de que saliese la sentencia que el dueño lo hizo Ekdesh, lo donó, ahí en Mukdash, ahí queda consagrado. Veim Shejato, y si le hizo Shejita antes, Besaró Mutar, su carne queda permitida. Ahora, Mesaró le Shomer Ginam, Vele Shoel, Vele Nose Sahar, Vela Soher, Venichnesu, Tajat Bealim, Muad Meshalem Nezek Shalem, Vetam Meshalem Hatzinezek. Ahora, si ese toro se lo entregó el dueño a un Shomer Hinam, a alguien que lo va a cuidar gratis, o alguien que se lo pidió prestado, o alguien que lo va a cuidar a cambio de un salario, o alguien que lo alquila, Nignesu, y estos cuidadores se lo volvieron a dar, entraron bajo la potestad del dueño del toro. Entonces ahora, Mithaivim tienen la obligación, como los dueños, de todas las condiciones, las obligaciones que tiene el toro. Es decir, que si es un muad, si es un toro bravo, tiene que pagar todo el daño que hacen, y si es un toro manso, tiene que pagar la mitad del daño. Nos dice entonces la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñan a nuestros sabios en una baraita. Shor Shehemit, un toro que mató a una persona. Ashelun Igmar Dino Mejaró. Si antes de que salga la sentencia, el dueño vendió ese toro, Mahur, ese toro queda vendido. ¿Para qué? Para arar. Ahora, Igdisho, si le hizo Igdesh, Mukdash, quedó consagrado, quedó donado al Bet HaMikdash. Shejato, si le hizo Shejita, Besaró Mutar, su carne está permitida. Y de la misma manera, el Jeziro Shomer Lebet Ba'alav, si el que lo estaba cuidando se lo devolvió al dueño, Muhzar, se considera que le devolvió ese toro que había pedido prestado. Entonces está exento el Shomer, el que lo tenía que cuidar, de pagar a los dueños. Ahora, pero, Nishenik Mardina, una vez que ya salió la sentencia, Mejaró Eno Mahur. Si lo vendió, no está vendido, no se considera que lo vendió. Igdisho, si lo hizo Ekdesh, lo donó al Bet HaMikdash. Eno Mukdash no queda consagrado. Shejato, Besaro Asur, si lo hizo Shejita, su carne está prohibida. De la misma manera, el Jeziró Shomer Lebet Be'alav Eno Muhzar, si se lo devolvió el que lo estaba cuidando, que no lo cuidó muy bien, se lo devolvió a los dueños, no se considera que le devolvió nada. Rabbi Yaakov dice, Af Mishenik Mardi no, el Jeziró Shomer Le Be'alav Muhzar. Incluso que ya salió la sentencia, cuando le devuelve al dueño el que lo estaba cuidando, se considera que le devolvió. Pregunta la Gemara, Lema Behaka mi pligue. ¿Acaso vamos a decir que estás opinando que Shesabarta Mahlokatam Hi, que su discusión entre ella es de Rabbanán, Sabre, En Ombrim Beisure Anaa, Aresh el Jalefaneja? Es decir, me estás diciendo que la discusión aquí es que los sabios opinan que cuando algo tienes prohibición de sacar provecho de ello, no puedes venir y decir, toma, te devuelvo lo que me prestaste. ¿Sí? Es decir, me prestaste algo y ahora ese algo está prohibido que saques provecho de ello, toma, te lo devuelvo. Ahí dice, no se puede. Rabbi Yaakov Sabar y Rabbi Yaakov dice, Omrim beisule anaa Rabbi Yaakov dice, no, incluso que ahora se volvió prohibido para que él saque provecho, se le dice, toma, aquí está tu objeto que me prestaste. Amar Rabba dijo, Rabba, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Omrim beisure anaa
que se dice para cuando algo está prohibido sacarle provecho, aquí está lo que me prestaste. Dimken, si es así, que discuten los sabios sobre esto con Rabbi Yaakov. Dicen, Niflog, van a discutir entonces Leinyan Hametz de Pesach sobre el tema del Hametz en Pesach. Es decir, una persona viene y roba pan a otra persona antes de Pesach. Lo guarda durante todo Pesach. Y después de Pesach hace teshuva. Y dice, toma, te voy a devolver lo que te robe. Ese pan que durante Pesach estuvo en posesión de un judío, queda prohibido. ¿Por qué? Porque es Hametz Shavar Alaba Pesach. Entonces, ¿se llama que le devolvió o no se llama que le devolvió? Entonces, que también discutan ahí. El ajá, begombrim, dino, shelashor, shelo befanav, kamipligue. Entonces, la discusión no está en realidad. Cuando la sentencia del juicio al toro se hace, cuando el toro no está ahí presente. De Rabanán Sabrem, Gobrin Dino Shel Shor, el Abefanav, que los sabios dicen que solamente se puede dar la sentencia sobre el toro cuando el toro está presente. De amarle, porque ¿qué le va a decir el que le dio el toro al que lo estaba cuidando? ¿Por qué llevaste mi toro al Beddín? Y a darte ni jale. Si me lo hubieses devuelto a mí antes, Haba me araknale le agma, le hubiese mandado al pantano para que no lo encuentren. Es decir, si el toro tiene que estar presente, me lo hubiese escondido y así nunca van a poder condenarlo a Sequila. Hasta atpashte le torai vida de lo yahilna le ashtauye dina behade. Ahora atrapaste a mi toro en el Beddín, que yo ya no lo puedo salvar, por lo tanto tienes que pagar. Rabbi Yaakov Sabar, Rabbi Yaakov ¿qué opina? Gombrim dino shelashor shelo befanav. Dice no, Rabbi Yaakov dice no, incluso si el toro no está, se puede sentenciar al toro. De amarle, ¿qué le va a decir? El shomer, sof, a fin de cuentas, migmar habu gambre le dina. De todas formas, el bedín iba a acabar por juzgar a tu toro. Sí, y explica entonces la Gemara y dice, Maita ama de Rabanán, ¿cuál es el motivo de los sabios? Porque está escrito, Ashor Yisakel begamre alab yumat. El toro será apedreado y también el dueño deberá morir. Sabemos que no es que lo maten al dueño, sino que tiene que pagar el kofer, la multa. Torshim, nosotros explicamos de la unión, de la obligación de muerte de los dos, que mitat habba abealim kach mitat ashor. Igual que es la muerte del dueño, es la muerte del toro. Ma bealim bifnehem. Entonces, igual que al dueño no se le puede condenar si no está delante, presente él. Entonces, Afshor, Befanab, también el toro tiene que estar presente. Rabbi Yaakov, dice, Bishlama bealim benetana ninu. Dice, yo entiendo lo que tú dices, que tiene que estar presente. ¿Pero por qué? Porque a fin de cuentas, el dueño, la persona, puede traer ta'anot, puede traer argumentos y decir, oye, no, pero esto pasó así, entonces no me puedes condenar a muerte. El ashor, pero el toro, Bartanahu, ¿acaso el toro va a venir a argumentar y va a decir, no, yo le corneé porque me equivoqué, porque perdonadme? No, el toro no va a traer ningún argumento, entonces da igual que esté presente o no esté presente. Vimos en la Mishnah, Mesarur Shamar Hinam Beshoel, que si se lo dio a un cuidador gratuito y a uno que lo pidió prestado, etcétera. Dice, Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una veredita. Arban Yechnesu Tajata Bealim. 4 están en el lugar de los dueños, toman el lugar de los dueños con respecto a cuidar los objetos, a los toros. Beluhen, y esos son Shomer Hinam Beashoel, Benosesahar Beasoher, es decir, el que cuida gratuitamente, el que pide prestado, el que recibe un pago por cuidar y el que alquila el animal. Es decir, que si mientras está bajo el cuidado de estos 4, Hargu, este toro mató a una persona, o si el toro era tamín, si el toro era manso, Nehergin upeturim minakofer, es decir, se mata al toro y los cuidadores están exentos del kofer, muadim, pero si eran bravos, Neheragin umeshalmin etakofer, se mata al toro y tienen ellos que pagar el kofer, Bejayabin leachzir de meshor lebealav, y tienen que devolver el pago del valor del toro al dueño. Juz, mi shomer hinam, salvo el shomer hinam,
el que está cuidando de manera gratuita. Hambre, así fue dicho. El Hidame, ¿cómo es esto? Y es decir, que el Shomer Hinam está exento. Y de Natre, si estamos hablando de un caso en el que Shomer cuidó al toro, entonces ¿por qué solamente el Shomer Hinam está exento? Afilu Kulehu Nami Lifture, Lipatru, perdón. Es decir, si lo cuido, entonces da igual que sea Shomer Hinam o que sea Shomer Zahar o lo que sea, si lo cuido, todos están exentos. Videlona ni nitre. Y si no lo cuido, afilo Shomer Hinam, ni Hayeb. Entonces también el Shomer Hinam, el cuidador que no cobró, también tendría que pagar él. Entonces responde la Gemara y dice, hambre, así dice, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué hablamos aquí? De Natre, que lo cuidó. Shemira Pejuta, es decir, lo cuidó, pero no muy bien. Es decir, cerró la puerta y no puso el cerrojo. Velo Nitre, Shemira Meaula, y no lo cuidó de una manera muy exhaustiva. Por lo tanto, Shomer Hinam, el cuidador gratuito, está exento de pagar los daños que haga el toro. Caltalo Shemirato. ¿Por qué? Porque una vez que terminó su cuidado, es decir, que lo cuidó un poquito, él solamente ni siquiera le van a pagar por ello. Entonces lo cuidó un poco. Abalanaj, pero el resto de los cuidadores, local Tashemiratan. Es decir, ellos tienen que cuidarlo de una manera exhaustiva, porque a fin de cuentas van a recibir un pago por ello. Es su responsabilidad. Pregunta la Gemara, hambre, ¿qué man? Vamos a decir como quién va esto. Y que Rabbi Meir, si me quieres decir que es como la opinión de Rabbi Meir, de Amar, que dijo, Soher, que Shomer Hinam Dame, que el que alquila tiene la misma ley que un Shomer Hinam, un cuidador gratuito. Entonces, si es así, Litne, entonces debería enseñar la veraitá, Juz mi Shomer Hinam ve a Soher. Es decir, salvo el que cuida gratuitamente y el que alquila, porque los dos tendrían la misma ley. Y que Rabbi Yehuda, y si me dices que es como la opinión de Rabbi Yehuda, de Amar, que dijo, Soher, que no sé, Sahar, dame, el que alquila, es como el que paga por cuidar. Entonces, Nipne debería enseñar la veraita, Juz Mishomer Hinam, salvo el cuidador gratuito, Bejulán, y todos, Bemuadin Peturim le Inyan Kofer, y todos, en cuanto el toro sea bravo, estarían exentos de pagar Kofer, es decir, la multa por haber matado. Amar Rabuna Barjanina, dijo Rabuna Barjanina, Hamani, como quién es esta vereita. Que Rabbi Eliezer, y en realidad es como Rabbi Eliezer, de Amar, que dijo, él lo shemira, el saquín. ¿Cuál es la única forma de cuidar a ese toro? El cuchillo, es decir, hacerle shejita. Ulinan sojer, perdón, Ulinan sojer, sabarle, y en cuanto al que alquila, ¿qué es lo que opina Rabbi Eliezer? Que Rabbi Yehuda, lo mismo que Rabbi Yehuda de Amar, sojer, que no se dame. El que alquila es como el que recibe un pago por cuidar. Por lo tanto, está exento solamente el Shomer Hinam. Pero el sojer, que es como este Shomer Sahar, también tiene que cuidarlo de una manera exhaustiva. Otra explicación de la Gemara. Abaye Amar, dijo Abaye, Leolam, en realidad la veraitá que Rabbi Meir, sigue la opinión de Rabbi Meir. Veji de Mahlif Rabba Bar Abua. Y es como aquello que cambió Rabba Bar, el hijo de Abua. Betane, y así se enseñó. Soher Ketzad Meshalem, ¿cómo paga el que alquiló? Rabbi Meir Omer, que Shomer Zahar, como el que cuidó cobrando. La viuda Omer, que Shomer Hinam, como el que cuida gratuitamente. Por lo tanto, podríamos establecer la vereitá como Rabbi Meir, que todos los Shomrim, todos los que cuidan, tienen que pagar el kofer. ¿Por qué? Porque para un toro bravo no basta con un cuidado mínimo. Solamente el Shomer Hinam, el que cuida gratuitamente, está exento de pagar aquel que se lo puso a su cuidado. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar,
Masar Shoro le Shomer Hinam, una persona entregó su toro a un cuidador gratuito. Izik, ahora el toro dañó. Hayab tiene este Shomer, este cuidador tiene que pagar los daños que hizo el toro al que fue dañado. ¿Por qué? Porque no lo cuidó como se debía cuidar. Ahora, Urzak, pero si el toro estaba mantenido, estaba cuidado, Patur, entonces está exento de pagar. Pregunta la Gemara, hambre, ¿qué vamos a decir? Agidami, ¿cómo es esto? Y de Kabilale, Shemirat, Lenezakav, si es en el caso en el que el Shomer, el que iba a cuidar gratuitamente, dijo, ok, yo me encargo de los daños que puede hacer el toro. Afilu Uzak, Nami Lehayev. Entonces, incluso que ese toro estaba Uzak, es decir, incluso que ese toro dañó, Nami Lehayev también tiene que pagar. Y de lo Kabilale. Pero si él no tomó sobre sí Shemirah Nezakav, el cuidado de los daños del toro, Afilu Izik Nami Liftar. Entonces, aunque haya dañado, también debería estar exento. Amarraba, perdón, dijo Raba, Leo la Kibel la Shemirat Nezakav. En realidad estamos hablando de un caso en el cual el cuidador tomó la responsabilidad sobre los daños. Viajabe Mayaskinan, y aquí de qué estamos hablando. Egon, Shehikir Bo, Sheu, Nakhan, es decir, estamos hablando de un caso en el que sabía de antemano que el toro era un toro corneador antes de que tomó la responsabilidad. Ustama de Milta. Y como sabía desde el principio que era corneador, de lo Azil Ihu Umazika Harine Kabilale. Entonces tomó sobre él de cuidarlo que no vaya a causar ningún daño. De Ate a Harine Umaz que le dide, lo Asikadate, pero no se le pasó por la cabeza de recibir sobre sí mismo el cuidado de que otros vengan a dañar a este toro. ¿Por qué? Porque él opina que puesto que él es el corneador, nadie va a venir, nadie le asusta y nadie va a venir a cornearlo a él. Muy bien. Mishnah. Última Mishnah del capítulo. Dice la Mishnah que Sharobe Alav Bemosera. Es decir, el dueño lo ató con una cadena. Benaal Befanab. Y cerró la puerta delante de él, que Raúl, como se debe. Es decir, esto se llama una Shemira Pejutá, un cuidado mínimo. Beyatzavizik, ahora el toro consiguió salir y, lo ató con una cuerda y le cerró la puerta a lo mínimo, salió, Yatzavizik, Ejatam Bejat Muad Hayab, ya sea que es un toro manso o un toro bravo, tiene que pagar, porque no lo cuidó suficiente. Dibre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Tam Hayab Muad Patur. Si es un toro tam, manso, tiene que pagar, porque no fue suficiente lo que lo cuidó. Si es un toro bravo, está exento. ¿Por qué? Sheneemar velo yashmirenu be'alab, y no lo cuidaron sus dueños. Beshamur huze, en realidad lo cuidaron. Rabbi Eliezer Omer, en lo shemirá, él es aquí. Rabbi Eliezer dice, la única forma de cuidar a ese toro es el cuchillo. Dice la Gemara, Maitama de Rabbi Meir, ¿cuál es el motivo de Rabbi Meir? Es decir, ¿acaso es Kasabar, Stam Shavarim, Lab Bejezkat Shimur Kaime, que un toro normal no necesita ser cuidado? Es decir, que una persona normal, Stamadam, no está acostumbrado a cuidar un toro. Entonces, manejó la Tzet Levadó. Él pensó que le estaba cuidando, pero permitió que saliese el toro por sí solo. Perdón. De Amar Rahamana, y dijo la Torah, Tam Nithayev, que un toro manso tienes la obligación de pagar. De allá Mashma, entonces se entiende, de Nibae le Shemira Pejuta. Es decir, que sería suficiente Rakim lo Shamru Shemira Pejuta Hayab, que solamente si no lo cuidó lo mínimo, entonces ahí es donde debería pagar. Hadar Amar Rahamana. Y después viene la Torah y dice, Velo Ishmerenu, y no lo cuidó. Le Gabe Muad, en cuanto al toro bravo, que viene la Torah, viene a añadirnos
que no es suficiente con un cuidado mínimo, sino de Nibaele Shemira Meula. Es decir, que al Muad, al bravo, le hace falta un cuidado más exhaustivo. Beyalef, y vamos a aprender por una que será Shabbat. Negijá letar, negijá le Muad. Es decir, corneó, que se dice en cuanto al toro, al toro manso, por la negijá, el corneado que dicen en cuanto al toro bravo. Que de la misma manera que el bravo necesita un cuidado exhaustivo, también el toro manso. La viuda, Sabar Rabbi opina, Shtam Shevarim, Sam Shevarim, Bejezkat Shimur Kaime. Un toro por defecto necesita ser cuidado. Es decir, que cualquier persona puede entender cuál es lo mínimo que tiene que hacer para cuidar un toro. Que no dañe. Amar Rahamaná, Tam Neshalem. Por eso dice la Torah que si el toro manso daña, tiene que pagar. Para enseñarnos que es suficiente para cuidar un toro manso con un cuidado mínimo, como cualquier persona podría hacer. Ahora, de Nibaele Shemira Meula. Perdón, que no es suficiente. Nos viene a enseñar que no es suficiente un cuidado mínimo, como cualquier persona podría hacer. Sino, de Nibaele, que lo que necesita es Shemira Meula, un cuidado exhaustivo. Adán Amar Rahamana, después viene otra vez y dice la Torah, Velo Ishmerenu, y no lo cuido en cuanto al toro bravo. De Nibaele Shemira Meula, para enseñarnos que hace falta un cuidado exhaustivo. Vehebe ribuy ajar ribuy. Y entonces aquí tenemos un ribuy ajar ribuy, que añadió después de ya haber añadido. Ven ribuy ajar ribuy el alemaet. Y algo que viene a añadir la Torah después de que ya añadió, no viene más que para reducir. Mi aeta katub le shemirat meula. Entonces la Torah ahí lo que hizo fue reducir el grado de cuidado que hace falta para el toro. Que un toro muad, bravo, no necesita un cuidado exhaustivo, sino que es suficiente con un cuidado mínimo. Y continúa la Gemara y explica, Vejitema, y si quieres preguntar, que vamos a aprender, Negijale Tamle, Negijale Muad, como dijimos arriba, la que es de la Shabbat, lo que dice cornea el manso con respecto a lo que cornea el bravo, Ha miet Rahamana velo ishmerenu, pero tenemos el miut, la exclusión o la reducción que hizo la Torah cuando dijo y no lo cuidó, que se entiende que solamente les dé, solamente en este caso es que está hablando el versículo, es decir, en el toro bravo. Ahí es suficiente con un cuidado mínimo. Velo leajer, y no para el otro toro. Veja mi baile lelav, vejare. Ahora, esto que las palabras velo yishmerenu son necesarias para enseñarnos, ¿sí?, la ley en sí misma, que si no lo cuidó un cuidado exhaustivo, Hayab tiene la obligación de pagar. Y de aquí, Shezer Ribuy, Aja Ribuy, y de aquí vemos que puesto que es un Ribuy después de un Ribuy, que añadí después de haber añadido, entonces ahí decimos Ribuy, Aja Ribuy, Lemaet viene a reducir. Y si es así, Nichtov Rahamana, que escriba la Torah, Velo Yishmor, y no lo cuidó, no lo cuida. Mai Velo Yishmerenu, ¿por qué lo escribe de esa forma? Yishmerenu, la ze Velo Leajer. Yishmerenu no lo cuidó a él. ¿A quién? A él y no a otro. ¿Quién es el otro? El toro manso. Tania, así se enseña una verita. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer dijo Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ejat tam vejat muad, un toro, ya sea un toro manso o ya sea un toro bravo, Sheshemaró, Shemirá pejuta, que lo cuidó lo mínimo necesario. Beizik, y salió y dañó, Patur, está exento. Explica la cámara. Maitama, ¿cuál es el motivo? Sabarle, opina Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Rabbi Yehuda, lo mismo que opina Rabbi Yehuda, de Amar que dijo, muad vishmirá pejuta, Sagile, que un toro bravo con un cuidado mínimo es suficiente. Veyalef negijale tam, negijale moad. Y él sí aprende la que es de la Shabbat, de que lo que dice cornear para el manso, se puede aprender también para lo que dice cornear para el toro bravo. Amar Rabada Baraaba, dijo Rabada Baraaba, lo patar Rabbi Yehuda, el atzad adaa shebo. Es decir, que lo que la viuda exime en el toro bravo,
cuando lo cuidó lo mínimo, lo que vino a eximir lo que es solamente de la mitad del daño añadido al toro bravo con respecto al toro manso. Abal, Tzatamut, pero su lado manso, Bimcoma, Omedet, ahí sigue estando siempre. Es decir, la mitad del daño la va a tener que pagar. De lo que exime Rabbi Yehudá es de la otra mitad que le haría un toro bravo. Continúa entonces la Gemara y nos dice: Amar Rab, dijo Rab, Muad le keren yamin, un toro que se hizo bravo en el cuerno derecho, es decir, que corneó 3 veces con el cuerno derecho. Eno Muad le keren small, no se lo considera Muad para el cuerno izquierdo. Hambre, preguntaron, Aliba de Man, ¿como quién va a esta opinión? Y Aliba de Rabbi Meir, si es como la opinión de Rabbi Meir, Hamar que dijo, Ejat tam vejat Muad shemiram me'ula bae, ya sea que es un toro manso, un toro bravo o un toro bravo, un toro manso o un toro bravo, hace falta cuidarlo de la mejor manera posible. Entonces da igual cómo, no hay diferencia en cómo hay que cuidar un toro manso o uno bravo. Entonces, ¿para qué necesito saber si corneó con la derecha o corneó con la izquierda? Y Aliba de Rabbi Yehuda. Y si es como Rabbi Yehuda, May aire le quieren small. Es decir, ¿qué es lo que pasa con Rabbi Yehuda? Que él opina que sí hay una diferencia entre un toro manso y un toro bravo. Entonces, si es así, ¿por qué dijo Rab que no se lo considera bravo para el cuerno izquierdo? Es decir, que sobre el cuerno izquierdo, Shalkeren Small Hayab in Shomer Shemira Pejutá. Es decir, que solamente tendría que pagar si lo cuidaron menos. ¿Sí? Cuidado, no, con el cuerno izquierdo, cuídalo mucho. Con el derecho, cuídalo menos. Bien. Afilu Beyamin. Entonces, también incluso con el derecho, Itbe Tzatamut. También en el cuerno derecho, tiene un aspecto de mansedad. Veitbe Tzad Muedet. Y tiene un aspecto también de toro bravo. Entonces, hambre, responde la Gemara y dice, así fue dicho, Leo, la en realidad que Rabbi Yehuda. Sí, esta que dijo Rab, sigue la opinión de Rabbi Yehuda. Veloz, vírale de Rab Ada Baraaba. Y no lo explica tal y como hace Rab Ada Baraaba, sino que lo explica como Rabbi Yehuda, que exime totalmente cuando cuidó al toro un cuidado mínimo, y lo exime totalmente. Vean que es como dijo Rab. Yihai Gavna, de esta forma, Hu de Mashkahat B es como se encuentra. Tzatamud Muedet, es decir, se encuentra de esta forma, que un cuerno sí y otro cuerno no, es como dijo que el toro tiene una parte mansa y una parte brava. Es en este caso en el que corneó solamente por un lado 3 veces y por el otro lado no corneó. Abal, pero Muad Legambre, un toro que es totalmente bravo, con sus 2 cuernos, ¿sí? Ahí, ¿qué opina Rab? Lo Meshkahat B no se encuentra un aspecto en el cual Tzad Tamut Klal. Es decir, una vez que el toro se hizo bravo, no guarda nada de mansedad. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? La opinión de Rabbi Eliezer, que dijo, ¿cuál es la única forma de cuidar a este toro que es bravo? Shemirá el abesaquín. Él no shemirá el abesaquín. La única forma de cuidarlo es con el cuchillo. Explica la cámara, Amar Rabba. Dijo Rabba. Maitama de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? De Amarkra, pues dice el versículo, dice, Shor Nagahu Mitemor Shishom, si es un toro que corneó desde ayer y antes de ayer, Velo Yishmerenu, y no lo cuidaron. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo explicamos este versículo? Puesto que corneó ayer y anteayer, Shuv en lo Shemiralazé, ya no hay forma de cuidarlo. Velo Yishmerenu no es que no lo cuidaron, ya no hay forma de cuidarlo. Incluso que yo lo cuide de la mejor manera posible, ese toro al ser bravo ya no hay forma de cuidarlo y por lo tanto la única forma de gestionarlo es con el cuchillo. Pregunta la Gemara, Amarle a Valle dijo, Valle, el ameata, si es así, ¿qué vamos a decir? Cuando dice que una persona abrió un pozo y no lo cubrió, dice, velo yehasenu y no lo cubrió, también Nami, también vamos a explicar
Shuv en Loki Suileze, ya no hay forma de cubrir ese pozo. Vejidema Ajinami, si me quieres decir que, ok, es verdad, ya no hay forma de cuidarlo. Beatnan, pero acaso no fue enseñado en una Mishnah, Kisahu, Karraui, Benafale Tojoshor, o Hamor, Umet Patur, que si lo cuidó, lo cubrió el toro, el pozo, perdón, como se debe, y cayó dentro un toro o un asno y murió. Está exento. Entonces, ¿cómo vas a decir que ya no hay forma de cubrirlo? Dice el Amar Abaye, entonces dijo Abaye, vamos a explicar. Hainu Ta'ama de Rabbi Eliezer, ¿cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Que detaña como aquello que se enseñó en una baraita. Rabbi Natán Omer dijo Rabbi Natán, Menaim Shelo Yegadel Adam Kelev Ra Betoch Beto. ¿De dónde sabemos que una persona no tiene que criar a un perro malo en su casa? Es decir, un perro que ladra, que muerde, etcétera. Ela Yamit Sulam Ra'ua Betoch Beto, ve al Yamir, perdón, y que tampoco tiene que tener una escalera que esté en mal estado en su casa, porque dice el versículo, Velo Tasim Damim Bebeteja, no pondrás sangre en tu casa, es decir, que no vas a hacer que por causa de que descuidaste algo que es peligroso, alguien pueda resultar herido en tu casa, y ese es el concepto de Lo Ishmerenu. Adran alach shor shenagach arba vechamisha, Adran alach shor shenagach arba vechamisha, Adran alach shor shenagach arba vechamisha. Volveremos a ti capítulo toro que corneaba 4 a 5, Bezrat Hashem, Belin Eder. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos una excelente noche. Hizku Beimsu.